da gusto saludarlos una vez más. ¿Y aquí qué pasó? Ah, sí, no les he contado. Nos han troleado y estaremos hablando de eso hoy día. Según la B-Jump, Ryokuta, que es un scammer, filtrador de información de Dragon Ball Fighter que trabaja en la revista B-Jump, dice que Baby Vegeta va a ser el personaje que se va a incorporar como DLC en Dragon Ball Fighter. Y yo sé que ustedes están gritando ¡sí! ¿Y cómo no van a gritar? ¡Sí! Estas son algunas de las habilidades que va a tener si aparece, según él. Dice que va a tener un Darkness Split Shot, que va a lanzar energía, que va a ir, y si no golpea al oponente, regresa la energía, como los discos de Freezer. La siguiente habilidad está rotísima. Dice que si tus aliados están caídos o están derrotados, con la habilidad de Baby podrán aparecer y lanzar su level o su assist, ¿sí? Su level 1 va a ser el rayo de energía. Level 3, Meteoro Revenge Death Ball, bola de energía oscura pero en combo. Y también vamos a tener level 3 transformándose el gran gorila lanzando igual la Revenge Death Ball. Dice que si te transformas en el gorila dorado, de ahí en adelante va a lanzar energía como su assist, ¿sí? Transformado en gorila. Además tendremos objetos para conmemorar los 6 millones de ventas del juego. Tendremos avatars para el lobby, Gogeta Super Saiyajin, Bardock Super Saiyajin y varias variaciones de colores para Vegeta. Supongo que Vegeta base. Pero ¿qué les parece esto? O sea, a mí me encanta. De Omega Shenron nos fuimos a Baby. Yo sé que ustedes están contentísimos porque muchos querían a Baby. Y lo vamos a tener, según este scammer. Y lo que dice B-Jump, dice B-Jump. No hay que olvidar que B-Jump fue la revista, bueno, es la revista oficial que trabaja con las empresas de Japón. Además que fue la revista que nos trajo primero toda la información de Luigi, ¿sí? Así que esta es información verídica. Yo vi el reportaje, lógicamente está en japonés, pero ahí ya lo habíamos traducido al inglés y yo se los traduzco al español. Pero está rotísimo el personaje, ¿sí? Y me da gusto que también si llega va a tener transformación en gorila, lo cual es muy bueno. Va a tener Dramatic Finish con Goku GT, obviamente. Y bueno, a mí me encanta y sé que muchos de ustedes también están contentos de que llegue este personaje. Nadie lo dijo, muchos lo pedían, pero nos íbamos con Omega Shenron. No hay que igual descartar Omega Shenron, porque a lo mejor nos dan los dos personajes de GT. ¿Quién sabe? No hay que olvidar que nos acaban de dar 3 personajes de Super: Goku y Kefla y Maestro Roshi basados en Super. A lo mejor los dos que quedan nos los dan en base a GT. Quien quita, y Raid se va para la Season 4 y a lo mejor Pan y Erto o Mr. Satan, ¿sí? No hay que descartarlo. Son nombres que suenan bastante y Bandai Namco escucha bastante lo que piden los fans, sobre todo en peleadores para Dragon Ball Fighter. ¿Sí? El orden no nos los da muy bien, pero lo importante es que nos los da. Aparte de eso, no hay que olvidar que el día de hoy tenemos presentación de Sephiroth, 2 PM PT, 5 PM ET. Yo estaré trayendo mi reacción al canal el día de hoy mismo o mañana. Aparte, un nuevo anuncio y con esto me despido. Un saludo a todos ustedes.